En este video te voy a enseñar un truco para poder mejorar las imágenes que hagas con ChatGPT. Este truco es bastante sencillo, simplemente es agregar un prompt. Vamos a estar ocupando un GPT personalizado. Este básicamente le da el estilo que yo quiero, en este caso es el estilo Genshin, es el estilo anime del juego de Genshin Impact. Va a tener colores vibrantes, la calidad de línea va a ser bastante buena, se va a enfocar mucho en lo que son los ojos. Bueno, esto ya para no estar repitiendo el prompt constantemente, pues hice un GPT personalizado, así que vamos a trabajar sobre esto, ya que el tutorial va sobre el truco y no sobre el GPT personalizado. Ahora que si quieres un tutorial de cómo hacer un GPT personalizado en cuestión de imagen, pues lo podemos hacer, así que déjamelo en los comentarios. Bueno, pues empecemos. Vamos a generar una imagen y vamos a darle el prompt para que veas la diferencia. Lo primero es que vamos a pegar al personaje que vamos a hacer, en este caso es Annie. Annie ya la deben conocer, es el avatar de Grook, por lo tanto está rompiendo internet, así que vamos a trabajar sobre esta imagen y le vamos a dar el prompt. El prompt es bastante sencillo. Haz este personaje feliz y que esté coqueteando a la cámara. Le vamos a decir que queremos zoom de la cintura para arriba y fondo transparente. Ya tenemos el prompt, bastante básico, no tenemos que darle nada del estilo porque todo está directamente con el GPT personalizado, así que vamos a ver qué nos arroja. Ahora, en lo que se está creando, voy a copiar el prompt y vamos a crear uno nuevo con el prompt extra que le vamos a agregar. Nos vamos acá, que por cierto estamos ocupando el O4 Mini, que está hecho para la parte de razonamiento visual, que nos sirve bastante bien, y le vamos a dar nuevo chat. Aquí pegamos el prompt, copiamos la imagen y le vamos a agregar otro prompt. El prompt es el siguiente: agrega calidad como si mejoraras la imagen que estás creando. Esto lo que va a hacer es que va a hackear ChatGPT y cuando vaya a hacer la simulación de crear la imagen, va a pensar cómo poder mejorar la imagen y te la va a dar ya mejorada. Así que vamos a darle. Básicamente te estás ahorrando un paso, porque el paso es normalmente te da una imagen, le dices ahora mejórala y te la va a mejorar, pero muchas veces se le va el contexto. Eso quiere decir que pues puede fallar alguna de las instrucciones que le diste, va deformando la imagen y simplemente se va a ir perdiendo la imagen, pero de esta forma va a sacar ya la imagen mejorada. Así que esperemos. Bueno, pues ya tenemos los resultados. Aquí tenemos el primero. Como vemos, es una imagen bastante bien, está bonita, porque pues obviamente ya tenemos trabajado bien el GPT personalizado para que nos dé una buena imagen. Podemos ver cómo está trabajado y todo, los trazos están bastante bien, pero vamos a ver ahora el resultado mejorado. Y aquí tenemos el resultado mejorado. Como vemos un cambio bastante sustancial, sobre todo en proporciones. También lo que podemos ver es en la parte de aquí, a los lados, tenemos una iluminación un poquito más trabajada. Tenemos una iluminación back que obviamente le da mucho más calidad a la imagen. También el brillo del cabello también lo tenemos aquí. Vemos un poquito más definidas las cosas y sobre todo vemos una mejoría en cuanto a iluminación. Obviamente esto depende de la imagen que vayas a crear, pero podemos ver los resultados. Vamos a compararlo. Ves cómo está aquí, la iluminación es bastante básica. Sí tiene brillos y todo, pero es parte obviamente del estilo que maneja GPT, que es bastante bueno. Pero como vemos aquí ya tenemos una mejor iluminación en el cabello y sobre todo donde lo podemos notar es en el apartado del vestido. Vemos cómo tenemos un brillo de una luz de atrás que hace que tenga un poquito más de volumen, cosa que si vemos aquí no lo tenemos. Sí tenemos la iluminación básica con luces y sombras, pero no tenemos la iluminación en back, que lo que hace es que resalte mucho más la ropa o también algunos detalles que tenga nuestro personaje. Recuerda que esto simplemente está agregando esta línea de prompt, que es agrega calidad como si mejoras la imagen que estás creando. De esta forma va a pensar un poquito mejor y te va a dar mejores resultados. De hecho, en la imagen original vemos que tiene una iluminación de back y ya la ha puesto directamente en la imagen. En comparación a la otra, vemos que es la misma, pero aquí no tenemos ninguna iluminación extra, sino una iluminación básica con luces y sombras. Pero esto simplemente es para darle volumen, cosa que la otra ya está manejando un tipo de iluminación y sobre todo en el tema de proporciones y demás, pues ha tenido un poquito más de razonamiento para entregarte una calidad mejor. Así que bueno, ahora ya sabes cómo mejorar las imágenes que haces con ChatGPT. Espero que te haya gustado, me dejes un buen like. Y si ahora te estás preguntando cómo es que no salen las imágenes de color amarillo, porque a ti te siguen saliendo de color amarillo, te siguen saliendo un poco feas, pues te voy a dejar este video en pantalla donde te explico
explico cómo se le hace para que no salgan amarillas, cómo quitar ese filtro amarillo y cómo hacer un correcto balance de blancos directamente en ChatGPT. Esto lo puedes hacer en un GPT personalizado para que te lo dé de forma automática, por eso es que yo ya lo tengo de forma automática. De hecho, si ves aquí ya tiene la iluminación blanca, el filtro amarillo, entonces vas a entender un poquito cómo funciona. Así que vete a checar el video que está en pantalla. Y muchas gracias por ver este video. Bye.